¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a Justos por Pecadores por el canal de Mingo TV. Como cada semana estaremos conversando sobre temas de actualidad y que tienen alguna relación con lo jurídico. A veces se nos hace hasta complejo, diría, tratar de escoger la temática sobre la cual conversar con ustedes. Pues precisamente lo que va ocurriendo en el país tiene tal dinamismo y tales repercusiones que en ocasiones se nos complica de escoger sobre qué conversar. Pero esta semana yo creo que no podemos dejar pasar lo ocurrido con el general Domingo Hernández Lare y el mensaje que transmitió a través de sus redes sociales, unas redes sociales que además pudiéramos analizar si son oficiales, cuando alguien tiene una investidura pública de esa naturaleza, si esa red social le pertenece a título personal, que puede emitir cualquier opinión, o todo lo que diga está íntimamente vinculado con la función pública que cumple, que pareciera ser la tesis que se impone. En algunos casos, cuando una persona tiene una alta función, todo lo que diga debe entenderse como emanada de esa alta función. Y sobre todo si detentas las armas del Estado y te han sido confiadas para una función que está muy clara en la Constitución y que tiene que ver, bueno, por supuesto con la defensa territorial de la soberanía, etcétera, y que además tiene que estar orientado por unos principios de absoluta objetividad, de no participación en los temas políticos. Entonces la situación se hace más grave. Pero si además falseas la verdad, actuando a favor de una de las parcialidades políticas, entonces estamos frente a la debacle. Pero la debacle de institucionalidad o será la debacle del sujeto. Ahí hay algunas cosas que yo creo que hay que analizar y es por eso que vamos a iniciar el programa de hoy conversando sobre este tema. Así que empecemos. Y es que a veces lo anormal se vuelve normal en Venezuela. Yo les pediría a todos que vean qué dice el artículo 328 de la Constitución venezolana sobre qué es la Fuerza Armada. Y la define como un ente esencialmente profesional, pero además disciplinado, subordinado, etc. Y recalca un tema, sin militancia política. Esta Fuerza Armada, algunos miembros de la Fuerza Armada que hacen alarde en este momento de su militancia política, es contraria a la Constitución. Y eso lo tenemos que tener claro, no podemos normalizar. Yo creo que a lo mejor es probable que las nuevas generaciones no crean que esto siempre ha sido así, pero no era así. La Fuerza Armada podía convivir con cualquier gobierno, con cualquier postura política, socialcristianismo, con un gobierno de corte democrático, de democracia social, etc. Tanto que finalmente llegó Chávez con su socialismo del siglo XXI y siguió siendo la misma Fuerza Armada. Pero se produjeron en ella algunos quiebres históricos, etc. Eso es harina de otro costal, que la han llevado a que la cúpula de esa Fuerza Armada tenga actitudes tan contrarias a la Constitución como esta, y que además este debate a lo interno de la Fuerza Armada no se pueda dar sin consecuencias. No en balde, la mayoría de los presos políticos que hay en Venezuela en este momento son presos políticos militares. ¿Y por qué están presos? Es muchas veces por llamar la atención frente a situaciones como esta. Es decir, ¿cómo es posible que un alto general de la República esté haciendo propaganda política a favor del régimen venezolano? O a favor de quien sea. No puede hacer propaganda política a favor de nadie. Por supuesto, el hecho de que la revolución nació en los cuarteles, esta llamada revolución, fue precisamente en los cuarteles donde se empezó a gestar en gran medida el desmontaje del Estado, convertir al Estado precisamente en una confusión de cosas muy parecido a lo cubano, ¿no? Donde cada vez que el régimen cubano habla de Estado, de gobierno, de partido, está hablando de lo mismo. Acá ese es el sueño del PSUV. Ellos son el Estado, ellos son el gobierno, pero el partido lo es todo en definitiva, porque la sobrevivencia del partido es la sobrevivencia del poder. Entonces, en ese punto estamos de situaciones anómalas. La Constitución dice claramente cómo debe ser, pero además este general ha ocupado altísimas funciones para el Estado venezolano. Pero veamos que donde ha estado hay visos muy claros de violaciones de derechos humanos fundamentales. Este Hernández estuvo
fue jefe de la Red y Capital en momentos de muchísima conflictividad, es decir, todo el mando militar en el área metropolitana y los alrededores estaba bajo su control. De ahí, bueno, todo el control de manifestaciones, la violencia contra manifestantes, detenciones arbitrarias, etcétera. Fue jefe de la Red Central, pero también de la SODI del Estado de Aragua durante las manifestaciones en el 16, 17 y 18, donde hubo particular arremetida contra la población civil. Así que vemos un sujeto que tiene todo un historial de comisión de hechos contrarios al orden legal, y que justamente por haber hecho ese tipo de méritos, Maduro lo convierte en jefe del Comando Estratégico Operacional. Pero fíjense que el Comando Estratégico Operacional tiene además unas responsabilidades que son enormes, y se las explico. Tiene bajo su control la planificación, la programación, la dirección y el control estratégico de toda la Fuerza Armada Nacional. Imagínense la responsabilidad y el apego a la verdad que tiene que tener una persona para ostentar un cargo de esa naturaleza, porque cada toma de decisión afecta vidas, afecta la soberanía, la defensa territorial del país, pero también afecta patrimonio público. Así que este sujeto se le ocurrió utilizar sus redes sociales para colocar un video trucado de María Corina Machado, según el cual se estarían eliminando en un eventual gobierno de oposición algunos entes públicos, muy necesarios además, porque eliminar el 6CPC, no, el 6CPC está en la Constitución, no se puede eliminar algunas policías, etcétera, no, todo el régimen de policías está ahí. Que hay cosas que reformar, mejorar, adaptarlas al ordenamiento constitucional, meterlas dentro del cauce de respeto de derechos humanos, por supuesto. Eliminar la corrupción, por supuesto. En eso estaríamos de acuerdo todos los venezolanos, yo creo que de forma unánime. Pero trucar un video para hacer campaña a favor de Maduro, bueno, le gana los favores de Maduro, pero le coloca como profesional en una situación muy comprometida, en una situación desde mi perspectiva vergonzosa, porque faltó a la verdad, se pudo haber cometido incluso un delito informático, y habría que analizarlo allí. Se hizo actividad a favor de una parcialidad política y caemos en un debate que no lo vamos a dilucidar acá. Pero cuando alguien es un alto funcionario del Estado, toda la comunicación que genera es comunicación de Estado. No es que tú eres un general y puedes decir lo que te plazca, porque en definitiva cada vez que te estás comunicando con la población, estás fijando postura institucional frente a un tema. Y cuando en este caso en particular ese tema es mentira, ha falseado unas imágenes para generar una matriz, estás cometiendo una gravísima falta no solo al honor militar, sino nos estás ofendiendo a todos con venezolanos. Ahí les dejo ese tema. Pero valga la referencia electoral que hemos hecho para tratar de hurgar un poco cómo en Venezuela se están enfrentando probablemente dos modelos. Dos modelos que son absolutamente antagónicos. Un modelo de desapego a la normatividad, que es el modelo del continuismo, lo que ha demostrado durante estos 25 años la revolución bolivariana, de violación de derechos humanos, pero también un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de ir generando dependencia de la gente hacia el Estado. Hay toda una planificación que está dirigida a que la gente dependa de una bolsa, de un bono, pero que en definitiva la gente es mucho menos libre, donde no se valora el esfuerzo propio. Y una de las pruebas de que no se valora el esfuerzo es que justamente en los cargos más altos están algunos de las personas con menos aptitudes para tener esas funciones, pero que son muy leales a quienes detentan el poder. Y esto es un problema estructural del Estado. Un Estado no se puede apalancar, no puede funcionar a partir de los más leales, pero los menos preparados. Y eso es lo que hemos venido viendo. Pero estos modelos tienen unas expresiones además, por el otro lado, un modelo de cumplimiento de legalidad, de volver a separación de poderes, Estado de Derecho, de esfuerzo propio, donde la gente sea dueña de su destino, un modelo de dignificación de la gente, de autoestima, pero también dignificación de lo que somos los venezolanos, ¿no? De cómo nos vemos, de esa identidad venezolana. Por eso es que es tan poderoso el mensaje de decir que los venezolanos vuelvan, o que volvamos a ser lo que éramos, o incluso mucho mejor. Por supuesto, tendremos que ser mucho mejor, porque si no hubiesen habido errores, no estarían estas
esta gente en el poder. Pero de forma particular uno puede ver que en la campaña se están cometiendo una serie de hechos que también contrarían el ordenamiento jurídico y que están normalizados y se producen a partir de que colocaron dentro de la Constitución esta posibilidad de reelección indefinida de los funcionarios electos popularmente. Esto ha generado un clima generalizado de corrupción, además, donde el funcionario público, lejos del servicio, pone los bienes del Estado a favor de su continuidad dentro del cargo. Y eso lo hacen gobernadores, lo hacen alcaldes, concejales, lo hacen. Pero en el caso de Maduro es escandaloso. Y es escandaloso porque ha colocado todo el Estado a trabajar con los bienes del Estado en función de su proyecto político de continuidad de la miseria. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Fíjense que en muchos países, sobre todo países desarrollados que han fortalecido su sistema democrático, después que una persona, a partir de su actividad política, es electa en una función pública, se aparta de la militancia partidista. Es decir, pasa a ser un funcionario al servicio del Estado. Es decir, de la totalidad de la población, independientemente de la tendencia política que tenga cualquiera. Y esto es una idea central que además está en la Constitución. Está en la Constitución venezolana, porque la Constitución genera unos lineamientos de cómo ha de ser el funcionario público y cuáles son los criterios. Genera un ideal, no está mal redactada en esos términos, porque plantea que el funcionario público le sirve a la totalidad de la población, pero además con criterios de objetividad, eficiencia, despartidizado. Narra un funcionario despartidizado, con criterios de honestidad, con criterios de rendición de cuentas, etc. Todo eso está allí, pero no se cumple, porque precisamente el chavismo hizo del Estado un botín, y al hacer del Estado un botín, el sostenimiento del poder pasa a ser el elemento fundamental. Pero lo que estamos viendo en este momento de disputa política, en este momento donde hay una campaña que se está desarrollando en el país, es absolutamente escandaloso. Porque todos los funcionarios al servicio del Estado, no todos, pero toda la cúpula, ministros, viceministros, directores, etcétera, están dedicados a que Maduro vuelva a elegirse como presidente o se reelija o se mantenga en el poder, esencialmente eso. Y para eso están destinando su tiempo, que ya hay un delito, pues no están sirviendo precisamente a la función para la que fueron designados o para la que fueron electos en el caso de los funcionarios electos por elección popular, pero también todos los bienes públicos. Si usted toma primero la Constitución, pero si toma la ley contra la corrupción, se percata de la gama de delitos que están cometiendo todos los funcionarios públicos. Cuando usted ve al presidente de la Asamblea Nacional viajando y haciendo campaña, está cometiendo un delito. Cuando ve a la vicepresidenta haciendo campaña, está cometiendo un delito. Cuando ve a los ministros, cuando ve al mismo Maduro utilizando todos los bienes públicos y todo el séquito, aviones, vehículos, el tiempo inclusive que debe estar destinado a gobernar para reelegirse, se están cometiendo una serie de delitos. Hay una incompatibilidad entre la reelección de manera indefinida, como quedó en la Constitución, con la ley contra la corrupción. Y eso va a haber que resolverlo en algún momento. No es posible que alguien desde el ejercicio del poder y con toda la administración de los bienes públicos a su cargo haga campaña a su favor. De modo que ese continuismo desde la perspectiva de la posibilidad de reelección es inconstitucional, bueno, y además es contrario a cualquier principio democrático de alternabilidad en el poder, etcétera, que están también definidos en la Constitución, tal como lo dijo además la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva. Todos los desbalances que crea el sistema, que alguien haga campaña desde el poder y que el resto tenga o esté obligado a promocionarse políticamente con recursos limitados y además siendo perseguido, que es lo que está ocurriendo en el caso venezolano. Incluso utilizar la Fuerza Armada, utilizar policías, utilizar el CENIAT, utilizar una serie de organismos para perseguir a la opción de la oposición. Allí se están cometiendo una serie de delitos. Sobre esos delitos precisamente vamos a verlos en este momento.
Y usted que me escucha, haga el ejercicio. Tome la ley contra la corrupción que fue reformada en el 2022 y empiece a ver cada uno de los delitos que están allí. Están desde el artículo 59 en adelante. No hay delito que no se esté cometiendo en este momento, en la campaña electoral. Solo me estoy refiriendo a los delitos de la campaña electoral. Porque es que todos los bienes del Estado y también los fondos públicos están destinados a hacerle campaña a Maduro, a convencer a la gente de que van a hacer lo que no han hecho en 25 años, a decirle que todos los demás han sido errores, que le den una nueva oportunidad. Pero lo peor, no pueden hablar del pasado, no pueden decir, bueno, vamos a cambiar toda la destrucción y el desmontaje y el caos generado, porque es que lo han generado ellos mismos. El autor del caos está haciendo campaña contra el caos. Entonces esto es absolutamente surreal. Esto se da solo en Venezuela y se puede dar solo en los casos en los que hay una posibilidad de reelección indefinida. Por eso es que es tan absolutamente inconveniente por temas de derechos humanos fundamentales, pero también por un tema administrativo. Si ustedes ven el artículo 59 de la Ley contra la Corrupción, que habla de la apropiación o distracción de recursos del patrimonio público, se está cometiendo. Y se está cometiendo porque el dinero se distrae y los bienes públicos se distraen. La distracción es que en lugar de estar siendo utilizados con un objetivo, el objetivo constitucional, legal, etcétera, para el que fue destinado, hay una ley de patrimonio y a usted una ley de presupuesto y a usted le dan una cantidad y ese dinero, esa partida se destina solo a eso, a ninguna otra cosa, el dinero se está distrayendo en actividades de corte político o pseudopolítico, porque realmente esto no es político, es tratar de convencer a la poca militancia que le queda de que el continuismo es mejor, que es mejor la indignidad de esperar una bolsa, que es mejor un país en ruinas como el que tiene. De eso no van a convencer a nadie, pero no por eso están dejando el país en la ruina. Además, cometen el delito del uso indebido de bienes del patrimonio público. Artículo 61 de la misma ley. Antes se le denominaba peculado de uso, pero es que usted ve que los ministros viajan en los aviones del Estado, vehículos del Estado, utilizan los escoltas del Estado, utilizan las casas o los espacios funcionariales para hacer política y para tratar de convencer a la gente sobre el continuismo. Todo esto es un delito de uso indebido de bienes del patrimonio público que está clarísimo. Sobre eso no dice nada Tarek William Saab. Además el destino diferente a fondo o renta pública. Cuando un dinero está adjudicado a una partida muy clara, muy definida, y usted saca ese dinero de esa partida y la redestina a otra cosa, comete el delito del artículo 63 de la Ley contra la Corrupción. Y lo vemos todos los días, gobernadores, alcaldes, etcétera, que en vez de arreglar el servicio público que tienen destruido, en vez de ir al hospital y meterle insumos, están dedicados a pegar afiches, pendones de Maduro, de colocar sonido, pagar artistas, etcétera, para tratar de hacer campaña electoral a favor del continuismo. Pero existe además un delito muy particular que se llama el delito de acto arbitrario, que es el delito de daño, antes se le llamaba daño, y es aquel funcionario público que comete contra un tercero un acto que le genera un daño a los derechos de esa persona de manera arbitraria, es decir, cuando no corresponde, de manera contraria a la ley. Y eso lo tenemos en el CENIAT cerrando negocios, cuando le quitan el sonido y las tarimas a la gente, le incautan los carros, le incautan las motos, no les dan gasolina. Todos esos son actos arbitrarios del artículo 74 de la Ley contra la Corrupción. Y todo eso se engloba en un delito que está en el artículo 75, que se llama favorecimiento o perjuicio electoral. Y es el funcionario público que en lugar de trabajar o que su actividad esté enfocada en función de servir al Estado, esté trabajando en función de una parcialidad política y en ello favorezca o intente favorecer a esa parcialidad en particular. Allí se está cometiendo un delito. Entonces, escoja el que quiera. Escoja el que quiera, porque los estamos viendo en vivo. Estamos viendo cómo el Estado completo o los funcionarios al servicio del Estado están tratando de utilizar su tiempo, el esfuerzo de los funcionarios, en vez de estar en las actividades que le corresponde, pero también el dinero del Estado, tratando de ir a favor
de además una candidatura inviable desde el punto de vista político, inviable desde el punto de vista histórico, inviable desde el punto de vista jurídico, como es el sostenimiento de Nicolás Maduro, investigado por crímenes de lesa humanidad en el poder. Eso es lo que quieren. Así que esto hay que tenerlo claro, y hay que tenerlo claro. Además, estos delitos contra la corrupción, conforme a nuestra Constitución, tampoco prescriben y podrán ser investigados en cualquier momento. Además que la evidencia es muy clara, es absolutamente clara. Bueno, vemos a Maduro en una situación que pareciera hasta ridícula, diciéndole, me arreglan tal hueco, me arreglan tal calle. Es decir, después de 25 años se dan cuenta que la gente no tiene luz, no tiene agua, que las calles están destruidas, que no hay combustible, etc. Y pretenden que en las pocas semanas que quedan antes de la elección muestren algún resultado. Y además pretende o ofrece o promete un despegue económico que ha venido prometiendo en el 13, 14, 15, 16, bueno, tienen una década prometiendo algo que bajo la ejida del régimen, bajo este esquema de cosas, no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque para la revolución bolivariana la corrupción es transversal, la gran corrupción es transversal. Y eso es lo que tiene uno de los grandes males del país que nos tiene en esta situación. Con esto terminamos el programa de hoy. Denle like si les gustó, escríbanme y podemos abordar cualquier otra temática que ustedes crean que es importante. Así que hasta el próximo jueves. Muchas gracias.